Hola, ¿qué tal, chicos? Hemos llegado a la última sesión de nuestro tema 11, un tema en el que los claros protagonistas han sido los ángulos. Y hoy, para acabar, vamos a ver la segunda parte de los ángulos en la circunferencia. En concreto, deben quedar claras dos cosas. En primer lugar, una forma de medir ángulos inscritos en la circunferencia. Y en segundo lugar, un caso particular de ello bastante importante. Bueno, estoy seguro que todos y todas recordáis o reconocéis esta diapositiva que aparece ahora en pantalla, ya que es la misma diapositiva que hemos utilizado en la sesión de ayer para explicar qué era eso de un ángulo central en una circunferencia, qué era eso de un ángulo inscrito en una circunferencia y también ciertos arcos que estos ángulos formaban. Veíamos que un ángulo central era aquel que tiene el vértice en el centro de la circunferencia. ¿Vale? Por ejemplo, este ángulo de aquí, este ángulo A, vemos que es un ángulo central porque tiene el vértice justo en el centro de la circunferencia y sus lados, al cortar a la circunferencia, si por ejemplo llamamos P al punto en el que este lado corta la circunferencia y Q al punto en el que este lado corta la circunferencia, pues eso generaba un arco. ¿Vale? En este caso, este arco de aquí, el arco PQ. Pues decíamos que ese arco, el arco correspondiente, tenía la misma medida que su ángulo central correspondiente. Por ejemplo, si este ángulo central A tiene una medida de 85 grados, decimos que el arco PQ tiene una medida de 85 grados. Aquí tenemos otro ejemplo, B es otro ángulo central, ya que su vértice está en el centro de la circunferencia, vemos que genera este arco de aquí, vamos a llamar a este punto R y a este punto S, y por tanto va a ser el arco RS, pues si B mide 92 grados, decimos que este arco RS mide también 92 grados. Y por otro lado, el ángulo inscrito en la circunferencia era aquel ángulo que tenía su vértice sobre la circunferencia. Y aparte, sus lados debían cortar a la circunferencia. Por ejemplo, este ángulo C de aquí, vemos que su vértice está sobre la circunferencia y sus lados la cortan. Este lado corta a la circunferencia en este punto K y este otro lado corta a la circunferencia en este punto L. Bueno, pues estos dos puntos que acabo de mencionar también forman un arco, ¿no? En este caso el arco KL. Bueno, pues en el caso del ángulo inscrito decíamos que el ángulo inscrito abarcaba a su correspondiente ángulo. En este caso, por ejemplo, el ángulo inscrito C decimos que abarca el arco KL. Otro ejemplo es este ángulo inscrito D, que es un ángulo inscrito, ya que su vértice está sobre la circunferencia y sus lados cortan a la circunferencia, y vemos que en este caso abarca a este arco de aquí, ¿vale? Que vamos a llamar, llamando a este punto M y a este punto N, el arco MN. Por tanto, decimos que el ángulo inscrito D abarca al arco MN. Bueno, pues esto debe estar muy claro antes de meternos con la materia de la clase de hoy, que os decía que en primer lugar iba a ser la medida de un ángulo inscrito. Vale, solamente vamos a aprender una cosa nueva, y esa cosa es la siguiente, que un ángulo inscrito mide exactamente la mitad del arco que abarca. Vamos a ver unos ejemplos. Fijaros aquí. Tenemos esta circunferencia y en ella este ángulo A. Bueno, espero que todos os deis cuenta de que este ángulo A es un ángulo central, ya que su vértice está en el centro de la circunferencia, ¿vale? Y es un arco, perdón, es un ángulo que genera un arco, ¿vale? Vamos a llamar a este punto M y a este punto N, bueno, pues su arco correspondiente sería el arco MN. Y como hemos visto en la diapositiva anterior y también en la clase de ayer, pues este arco va a tener la misma medida que su correspondiente ángulo central. Así que si A mide 100 grados, decimos que el arco MN mide 100 grados. Muy bien, pues ahora fijaros en este ángulo de aquí, en el ángulo B. Espero que todos veáis que es un ángulo inscrito en la circunferencia, ya que su vértice está sobre la circunferencia y los dos lados cortan a la misma. De hecho, la cortan en los puntos M y N mencionados antes. Por tanto, tenemos que este ángulo inscrito B abarca el arco MN, ¿no? Abarca este arco de aquí, que es justo el arco MN del que hablábamos antes. Bueno, pues por lo que hemos aprendido hoy, que es que un ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca, tenemos que el ángulo inscrito B abarca el arco MN y sabemos que ese arco MN mide 100 grados, ya que es la medida de su correspondiente ángulo central.
Por tanto, ya sabemos que el ángulo inscrito B mide pues la mitad de 100 grados, o sea que va a medir 50 grados. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que vemos este ángulo C, que todos os daréis cuenta muy bien de que es un ángulo central, el vértice está sobre el centro de la circunferencia y genera un arco, que en esta ocasión es este arco de aquí, pues lo vamos a llamar el arco PQ, ¿vale? En este caso, si C mide 50 grados, el arco PQ medirá también 50 grados. Bien, pues ahora fijaros en este ángulo de aquí, ¿vale? Que también todos os daréis cuenta que es un ángulo inscrito en la circunferencia, ¿vale? Ya que su vértice está sobre la circunferencia y corta a sus dos lados cortan a la circunferencia, ¿vale? Y vemos que este ángulo D abarca el arco PQ, ¿vale? Por tanto, mi pregunta sencilla es, ¿cuánto mide el ángulo D? Bueno, pues espero que no hayáis tenido problemas en aplicar esto que acabamos de aprender, que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca, y como este ángulo inscrito abarca el arco PQ, un arco que ya sabemos que mide 50 grados, pues entonces el ángulo inscrito D va a medir la mitad de 50, o sea que va a medir exactamente 25 grados. Bueno, y para acabar, vamos a ver ese caso particular tan importante que os prometía, que es el ángulo que abarca una semicircunferencia. Recordar que la semicircunferencia es un caso particular de arco. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos una circunferencia y espero que recordéis que esto de aquí es el diámetro, es decir, la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Bueno, pues no se nos puede escapar que el diámetro es un caso particular de ángulo central, o mejor dicho, el diámetro forma un ángulo central, en concreto un ángulo central llano, es decir, de 180 grados. Fijaos, esto de aquí es un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia, por tanto es un ángulo central, y vemos que es un ángulo claramente llano, ¿no? Es decir, un ángulo de 180 grados. Muy bien, pues su arco correspondiente, vemos que el arco que genera ese ángulo sería este arco AB, pues este arco es la semicircunferencia, ¿no? Sería este arco de aquí, que es exactamente la mitad de la circunferencia, por tanto, es la semicircunferencia. Así que con esto sabemos que la semicircunferencia es un arco y como los arcos tienen la medida de su correspondiente ángulo central y el correspondiente ángulo central de la semicircunferencia es este ángulo llano, tenemos que la semicircunferencia es un arco de 180 grados. Muy bien, pues ahora fijaros en este ángulo de aquí. Espero que todos veáis que es un ángulo inscrito en la circunferencia, ya que el vértice está sobre la circunferencia y los dos lados cortan a la circunferencia, en concreto en los puntos B y A. Por tanto, este ángulo inscrito en la semicircunferencia abarca el arco AB, es decir, abarca a la semicircunferencia. Por tanto, ¿cuánto medirá? Bueno, pues si decimos que un ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca y el arco que abarca es la semicircunferencia que mide 180 grados, pues diremos que ese ángulo inscrito en la semicircunferencia, perdón, ese ángulo inscrito en la circunferencia que abarca la semicircunferencia mide exactamente la mitad de 180, por tanto mide 90 grados. ¿Vale? Y esto pasará con todo ángulo inscrito en la circunferencia que abarque a la semicircunferencia. Si cogemos otro ángulo que esté inscrito en la circunferencia, es decir, que su vértice esté sobre la circunferencia y abarque a el arco AB, es decir, abarque a la semicircunferencia, como va a medir la mitad de la semicircunferencia, pues va a medir 90 grados. Fijaos, por ejemplo, en este otro ángulo de aquí. Es otro ángulo inscrito en la circunferencia, su vértice está sobre la circunferencia, abarca a la semicircunferencia, ya que corta la circunferencia en los puntos A y B, por tanto abarca este ángulo de aquí, que es la semicircunferencia, pues va a medir la mitad de la semicircunferencia, es decir, 90 grados. Y fijaros que todos estos, tenemos que este ángulo, como decíamos, también mide 90 grados. Fijaros que todos estos ángulos tienen el vértice sobre la circunferencia al ser inscritos y sus lados van a cortar a la circunferencia justo en los extremos del diámetro, ¿no? En los extremos de esta cuerda que genera la semicircunferencia, que es el diámetro, por tanto va a cortar a
circunferencia en un extremo del diámetro un lado y en el otro extremo del diámetro el otro lado. Vale, pues con esto podemos llegar a la siguiente conclusión, que es esta. Todo ángulo con vértice sobre la circunferencia, es decir, inscrito en la circunferencia, y cuyos lados pasen por los extremos del diámetro, en este caso por los extremos que hemos llamado A y B, los dos extremos del diámetro, va a ser siempre un ángulo recto. Pues este era el caso particular que va a ser bastante importante. Bueno, esto es todo, chicos, espero que haya quedado claro. Ya sabéis, cualquier duda, consultad conmigo. Hasta luego.